ti para cuidar tu obra, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo tome el control de su vida, de su hablar, de su pensar, Señor, y que sea un instrumento útil hoy delante de ti, Señor. Refuerza su fuerza cada día, Señor, y derrama de tu sabiduría, Padre, para que en todo tiempo Él pueda hacer tu voluntad, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy buenas tardes, Señor les bendiga. Por favor, bájenme el micrófono. Estamos agradecidos al Señor por esta tarde, poder estar aquí para compartir de su palabra. He querido, después de estar orando al Señor, es verdad que el Señor esta semana ha sido bueno conmigo, porque cuando durante la semana nosotros estamos pensando en la palabra que el Señor nos da, es más fácil, ¿verdad? Y entonces he querido colocar como título, ¿qué es el Evangelio? Muchos de nosotros podemos contestar este mensaje, pero otros no podremos contestar o quedamos en duda a la hora de definir esta palabra, ¿qué es el Evangelio? ¿Verdad? Y pudiéramos resumir y decir ante todas las cosas que el Evangelio es Jesucristo, porque de Él le habla el Evangelio, ¿verdad? Entonces, a pesar que yo doy así un resumen rápido, debería existir una respuesta unánime esta noche para nosotros que nos hacemos llamar discípulos de Cristo. Pero infelizmente eso no sucede porque posiblemente nunca nos hemos hecho tal interrogación. Y hemos vivido un déficit de conocimiento y eso no es algo nuevo para la iglesia, es algo que viene desde la antigüedad. Cuando Jeroboam reinaba, Dios levanta a Oseas como profeta en Israel y en el capítulo 4 del profeta Oseas, Dios en controversia con el pueblo de Israel dice que por falta de conocimiento su pueblo es destruido. Entonces, no es algo nuevo, es algo antiguo. Muchos de nosotros se nos olvida que la Biblia dice que el conocimiento de la verdad es que nos hace libres. Y entonces el conocimiento es algo en la cual nosotros debemos estar buscándolo en todo momento. Jesucristo en una cierta ocasión, hablando con los fariseos, dice, ustedes dicen que buscan las escrituras conocimiento, pero ella es quien da testimonio de mí y ustedes no se dan cuenta que yo soy el Cristo. Y a veces, cuando nosotros hablamos del Evangelio, solo hemos escuchado una parte de este conocimiento y por eso en ocasiones nosotros somos atacados y quedamos entre dos aguas pensando si es verdad que el Señor nos ama, que el Señor nos perdona y tenemos una crisis de fe en algunos momentos de nuestra vida, pero si estamos arraigados en las Escrituras, desde luego, aunque en mí no haya esa disposición, yo voy a saber de antemano que en el corazón del Señor hay una disposición a la cual me ha llamado para que yo pudiera ser reconciliado con Él. Y entonces podemos decir que el conocimiento sigue siendo un problema evidente para el pueblo o para parte del mismo hoy más que nunca. Y por esta razón muchos no están buscando verdades bíblicas. Nosotros pudiéramos decir, o hay un dicho popular que decimos que todos caminos llevan a Roma, pero nosotros estamos seguros que para llegar al cielo solo hay un camino. Esa es la verdad del Evangelio. Puede que alguien te haya convencido y dice, no, el Señor está en todas partes. Él está en todas partes, pero no está con todos. El Señor está en todas partes, pero no está revuelto, como muchos piensan, con cosas y con prácticas que no están de acuerdo con su palabra. Entonces, algunos
están buscando palabras que acaricien su ego, que haga dormir su conciencia, que les haga ver la puerta espaciosa como la oportunidad perfecta para entrar al cielo, cosas que no es verdad. El Evangelio dice que no es así. Entonces estamos buscando un Evangelio en el cual nos permita seguir viviendo como a nosotros nos gusta. Pero la palabra de Dios nos dice que la puerta que conduce a la vida eterna es puerta estrecha y camino angosto. Yo no sé si ustedes son de campo o no, pero los de campos hemos caminado en muchos momentos por veredas muy estrechitas. En esas veredas no se puede correr, hay que andar despacito, hay que prestar atención paso a paso y hay que caminar continuamente para llegar a nuestro destino. Pero a nosotros se nos ha dicho que el amor de Dios es un amor que acapara la puerta espaciosa. Y hemos hablado durante mucho tiempo sobre el amor de Dios, que es una verdad del Evangelio. Juan capítulo 3, versículo 16 dice: Dios amó de tal manera al mundo que entregó su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no perezca, mas tenga vida eterna. Esa es una verdad del Evangelio. No es que el Evangelio tenga muchas caras. El Evangelio tiene muchas enseñanzas en la cual nosotros debemos de aprender para ser verdaderamente discípulos de Cristo. Entonces, no es verdad que la puerta espaciosa es una oportunidad perfecta para entrar al cielo. La Biblia, el Evangelio, no permite que nosotros pensemos de esta manera. Cristo no acepta todo en todos. Cuando Juan, en su primera carta, en el capítulo 3, dice en el versículo 8, que Jesús se manifestó con el propósito de destruir las obras del rey de las tinieblas. Eso es lo que nos dice. Entonces ese es el gran problema cuando nosotros nos encontramos con el Evangelio, que van a haber muchísimas cosas, para no decir todas, que deben de ser cambiadas en nuestras vidas para poder ser verdaderos discípulos de Cristo. Porque ser discípulo de Cristo no es seguidor. Ser discípulo de Cristo no es ir a la iglesia. Ser discípulo de Cristo es tener un estilo de vida en la cual Dios por medio de Cristo ha dibujado para que nosotros siguiéramos por Él. Por lo tanto, nosotros esta tarde queremos decir que el Evangelio del Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo se ha manifestado con el propósito de destruir las obras del rey de las tinieblas que había en nosotros. Muchos, por falta de conocimiento, esperan aún al Jesús señalado por Juan Bautista en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 29. Yo no sé si todos ustedes saben lo que está escrito en ese versículo, pero en este versículo dice que Juan estaba en un determinado lugar y dijo algo en el día anterior, y él dijo que él no era digno ni siquiera de desatar las sandalias del Señor. Pero dice que en el día siguiente, Jesús pasando por allí, él vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan señaló, y una vez que Cristo es señalado como el Cordero, la gran pregunta para aquellos que tenemos poco tiempo en el Evangelio, ¿por qué Jesucristo es comparado ahí con el Cordero? Es muy fácil, porque eran las ofrendas prestadas, colocadas sobre los altares para una vez al año, como hemos leído, para limpiar, para cubrir el pecado de aquel pueblo. Pero Juan dijo y proclamó y dijo: no cubre, sino que quita. Es la diferencia del Evangelio. Entonces nosotros hemos sido llamados para ser purificados, lavados, redimidos, rescatados de las tinieblas para el reino de su luz admirable por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Y nosotros, el mundo anterior, antiguo, los discípulos, los primeros discípulos, los primeros que oyeron la noticia que habría de venir el Mesías,
ellos estuvieron esperando el Cordero. La iglesia de Cristo surge después que el Señor Jesucristo es tomado su ministerio y empieza a preparar discípulos, y Jesús fue ese Cordero hasta el sacrificio de la cruz. Pero acuérdese, Él ya ha resucitado y el Salvador, y ahora es el Salvador de la iglesia, y regresará para recoger a su iglesia. Esa es la promesa que está en las Escrituras. Y vendrá para juzgar a grandes y pequeños. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, Juan describe lo siguiente y dice: y yo vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Jesucristo ya no viene como el Cordero, ya no viene para ser inmolado. Cuando nosotros en el momento de celebrar la Santa Cena hoy vamos a leer lo siguiente: que el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo de Cristo, come y bebe ¿para qué? Para su propia condenación. Entonces, nosotros tenemos que entender que en Cristo Dios hace una puerta llamada gracia, favor inmerecido, porque Él nos ha amado. Entonces Él le ha proporcionado una puerta de salida. Si nosotros en este salón tenemos indicadores que nos indiquen la salida y hubiese un incendio y nosotros no acudimos a la puerta de salida, nosotros moriremos quemados sin duda alguna. Lo mismo pasa con la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Si yo acudo a otra puerta, si yo acudo a otro camino, de manera alguna yo encontraré con la reconciliación y posteriormente con la vida eterna. Porque no estoy siguiendo las indicaciones. Por lo tanto, el Evangelio nos indica el camino y cómo debemos de caminar por este camino. Porque alumbra nuestra mente, alumbra nuestro entendimiento y nos hace sabios para heredar el reino de los cielos. Y es por eso, hablando de conocimiento, que las Escrituras dicen que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cuando nosotros perdemos el temor a Dios, nosotros perdemos la dirección. Cuando nosotros dejamos de confiar en Dios para confiar en nuestra fuerza y hacer lo que nosotros queremos, nosotros perdemos el destino, porque Dios ha escrito el destino en Cristo y solamente por medio de Cristo nosotros podemos heredar la vida eterna. Sin duda que para aquellos que se rinden a Cristo, Él es el Cordero de Dios ofrecido para responder a la ofensa del pecado. Pero para los desobedientes Él vendrá a juzgar con equidad. El león de la tribu de Judá, el Rey de reyes y Señor de señores, se manifestará con autoridad. Y todo ese mensaje nos enseña el Evangelio. El Evangelio nos habla del peligro de rechazar el amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y en Mateo capítulo 24, versículo 37, nos dice que cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, será semejante a los días en que Noé construyó el arca. Y dice: porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Será que Dios no fue amable con aquella gente en aquel entonces? Noé estuvo mucho tiempo anunciando que vendría el diluvio. Y ellos tenían razón para dudar, como lo puede tener tú razón para dudar de Cristo. ¿Por qué? Porque tú no has visto a Cristo y ellos nunca habían visto lluvia. Pero la Biblia dice que así como fue en los días de Noé, también los hombres serán sorprendidos cuando Cristo venga a buscar a su iglesia. La diferencia es que nosotros tenemos historia que cuenta, que habla de Cristo, no solo Biblia. La historia de la humanidad está dividida antes de Cristo y después de Cristo. Por lo tanto, siempre hemos oído y hemos sido sabidos que Cristo ha existido, que ha habido un profeta en la tierra llamado Jesucristo, nacido
en Belén de Judá, y que Él entregó su vida en la cruz del Calvario. Y aunque algunos quisieran esconder, también dice la historia que Él había resucitado al tercer día. Y para que no quedara duda, dice que Él apareció a más de 500 personas en aquel entonces, y esa noticia ha llegado hasta el día de hoy. Pero sin embargo, las Escrituras dicen que así como fueron en los días de Noé, también será en la venida del Hijo del Hombre. ¿Y cómo fue, hermano? Que no me entero muy bien. Muy sencillo, no oyeron el mensaje, no acudieron al arca, siguieron en sus haceres, siguieron casándose y dándose en casamiento, siguieron festando como ellos le dieron la gana, hasta el día que empezó a llover, y entonces corrieron hacia el arca, pero ya era demasiado tarde. Había llegado el fin de la oferta. Y aunque ellos intentaron, Noé solo pudo decir: yo no puedo hacer nada. Y esto también habla el Evangelio con respecto al Señor Jesucristo, dando información y diciendo: tengan cuidado, atiendan al mensaje, escuchen a aquel que está anunciando que Él volverá pronto para buscar a su iglesia. Y entonces, hermano, no he entendido muy bien qué es el Evangelio. Pudiéramos decir, el Evangelio es el mensaje de buenas nuevas que nos enseña, nos revela la gracia de Dios en Cristo Jesús, con el fin de posibilitar la reconciliación del ser humano con su Creador, no de la manera que deseamos, sino según el diseño de Dios, siendo Jesús el más grande ejemplo para todos nosotros, porque para cumplir con su legado se humilló a sí mismo hasta muerte. Filipenses capítulo 2, versículos 7 al 11, mira lo que escribe el apóstol Pablo, avisando y hablando con los hermanos de Filipo, porque sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciendo semejante a los hombres. 8. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. 10. Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la misma. Versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y cuando nosotros hablamos del Evangelio, muchos piensan que el Evangelio tiene como propósito exaltarme. Muchos pueden creer que el Evangelio tiene el propósito de que yo sea consolado y que Dios, de tan bueno que es, pasará paños calientes en aquello que Él aborrece. Así que, leyendo lo que nosotros acabamos de leer, debemos de pensar que lo primero que debemos entender es que el Evangelio es renuncia. Jesucristo renunció. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Qué fue que renunció? Dice que dejó su gloria y se hizo inferior a los ángeles y se hizo hombre para entregar su vida en la cruz del Calvario. Cuando nosotros leemos el capítulo 17 en la oración sacerdotal, Jesucristo dice lo siguiente: Padre, he cumplido con mi legado, ahora devuélveme la gloria que yo tenía contigo antes. Por lo tanto, el primero en aplicar una renuncia a sí mismo para que nosotros pudiéramos ser libres, ser salvos, ser hallados por Dios, ser reconciliados, fue el mismo Señor. Por lo tanto, eso es lo que nosotros debemos de entender. El Evangelio es renuncia. Y eso fue lo que Jesucristo enseñó a sus discípulos. Mateo capítulo 16, versículo 24. Mira lo que enseña Jesús a sus discípulos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué es lo que tiene que hacer? Niéguese a sí mismo. Y más,
tome su cruz y sígame. Jesús está hablando claro, es renuncia. No es como yo quiero. No, yo quiero ser discípulo de Cristo, pero yo quiero seguir viviendo parcialmente. Un pie en el mundo y otro pie en Cristo, en el Evangelio. Y no puede ser así. Debemos de tomar partido, y si queremos ser discípulos de Cristo, debemos de negarnos a nosotros mismos. ¿Por qué tengo que negarme? Porque Cristo se ha negado. Cristo se ha humillado. Cristo ha dejado su gloria y ha descendido para integrar su vida por mí y por ti, desde luego. Entonces, ese es el primer mensaje para aquellos que queremos ser discípulos de Cristo. Negarnos a nosotros mismos. Y debemos entender eso. Jesús fue claro. ¿Quieres ser discípulo? Entonces renuncia. No a los demás, sino a ti mismo. Cristo lo hizo. El Evangelio es sufrir persecución según la enseñanza del Señor Jesucristo. El libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 20, también el Señor ha enseñado esto a sus discípulos. Y como discípulo, yo debo de tener ese entendimiento, porque otros vienen y dicen que en Cristo todo es un mar de rosas, y el Evangelio no me enseña esto. El Señor dice, acordaos de la palabra que Dios dijo, un siervo no es mayor que su Señor. ¿Por qué? Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Y esa es la razón por la cual nosotros estamos predicando en esta tarde. ¿Por qué? No solo porque nosotros sufriremos retaliaciones por causa del Evangelio, sino que algunos se salvarán porque nosotros predicamos el Evangelio de Cristo Jesús. Y anunciamos al Cristo que ha entregado su vida en la cruz de Calvario para que el hombre pudiera tener una reconciliación con el Señor. Pero que debe de saber, ante todas las cosas, los discípulos de Cristo tienen un camino que seguir, y no es un camino que todos amamos. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros no solamente podemos ser perseguidos, sino que debemos de renunciar a nosotros mismos. Y él fue el primer ejemplo. El siervo no es más que su amo, dijo Jesús, y Jesús sufrió persecución. El Evangelio no va sin cruz. Nosotros lo hemos leído ahora mismo en la parte B del versículo 24 del capítulo 16 de Mateo, donde dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y no me gusta decir que por ahí predican evangelio sin cruz, porque si no hay cruz no es evangelio. Debemos de tener claro, pero para poder definir si es evangelio o no es evangelio, debo de tener conocimiento. Si no tengo conocimiento, entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice que podemos perdernos por falta del conocimiento. Debemos de adquirir conocimiento de su palabra para que nadie nos engañe. Nadie que sigue a Jesús y es su discípulo va sin cruz. El evangelio no me hace popular en las redes sociales. Algunos se creen, pero no, el evangelio, el que nosotros estamos predicando aquí hoy, no me hará jamás popular en las redes sociales. ¿Por qué? Porque no pasa la mano en el ego de nadie. No permite que nadie siga caminando como caminó hasta ahora cuando tenga un encuentro con Cristo. No permite que el mentiroso siga siendo mentiroso. No permite que el adúltero siga siendo adúltero. No permite que el estafador siga siendo estafador, porque Cristo vino para destruir las obras del enemigo. Y eso no es obra que proviene de Dios. La obra que proviene de Dios sí es el amor, es el perdón, es la paciencia. Estas son obras que provienen del Señor. Por lo tanto, nosotros debemos de entender que nosotros no vamos a ser más populares. Nos van a amar más a causa de Cristo. Jesucristo dijo, a mí me han odiado, a ustedes también. A mí me han perseguido, a ustedes también. Entonces, el Señor no nos ha engañado, ha sido claro con nosotros.
Pero sí dijo el Señor, y el Evangelio registra sus palabras, y dice en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, dice, yo voy a preparar lugar para que donde yo estén vosotros también. Llegará un momento donde yo secaré todas las lágrimas de vuestros ojos. Llegará el momento donde todo el dolor será extinguido de tu vida. Llegará el momento donde tú conocerás la felicidad completa, porque vas a estar al lado del Creador, de aquel que entregó su vida en la cruz del Calvario para que pudieras tener vida eterna. Eso es el Evangelio, pero mientras tanto vamos a llorar, vamos a lamentarnos, vamos a sentir dolor, pero aún en medio a todas esas cosas, el Espíritu Santo nos estará haciendo compañía y nosotros podremos alabar y podemos reconocer que Él es el Señor y podemos entender que Él nos ha amado porque estábamos perdidamente condenados, pero por medio de su sacrificio hay perdón y hay reconciliación para con Dios. Y debemos de entender que cuando Él venga, ese tiempo llamado gracia será terminado, porque la iglesia de Cristo será arrebatado para su gloria. Por lo tanto, ¿por qué el Evangelio no me hace popular, hermanos? Porque el Evangelio confronta, disciplina, desnuda la intención de mi corazón y sus reales motivaciones. Por eso el mensaje del Evangelio no es abrazado por todos, ni es abrazado por muchos y muchos. El Evangelio es abrazado por aquellos en la cual Dios por medio de su Espíritu Santo le trae entendimiento, le alumbra su entendimiento y él puede reconocer que necesita de Cristo si quiere tener vida eterna con Él. Si quiere reconciliación, debe de acudir a Cristo y hacer caso a sus palabras. Y puede incluso que yo parezca ser un buen cristiano porque doy limosna. Puede que yo pueda ser un buen cristiano porque yo no maldigo a nadie. Yo puedo ser un buen cristiano porque soy un buen trabajador en mi puesto de trabajo. Pero de eso no hace de mí un buen cristiano, porque un buen cristiano obedece su palabra, es lo que dicen las Escrituras. Jesús dice, si alguien me ama, guarda mis mandamientos. Y el primero ya lo hemos leído, que es negarse a uno mismo. Y entonces cuando yo hago cosas buenas con malos propósitos, Dios conoce y su palabra, muchas veces rehusamos escuchar el Evangelio porque el Evangelio tiene un poder y una autoridad en la cual dice que puede hacer división entre el alma y el espíritu y es más penetrante que cualquier espada de dos filos. Y entonces cuando yo empiezo a pensar que soy muy bueno, entonces el Evangelio va a mostrarme que yo necesito a Cristo Jesús para poder alcanzar vida eterna. Y que tengo que abandonar cosas porque no agradan al Señor. Y las Escrituras son claras cuando habla de ellas y nos confronta una y otra vez para que nosotros podamos ser limpios, lavados por su palabra. El Evangelio llama a las cosas por su nombre. Juan capítulo 14, versículo 21 al 26. No trae un mensaje engañoso. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Preste bien atención a lo que Jesús está hablando. Él no anda detrás de falsas promesas ni de falsos amores. Él ama a los que le aman. Podríamos reducir este versículo en esto. Yo amo a los que me aman. Y puede incluso que ahora critiques. Entonces, ¿qué Dios es ese? Nosotros tenemos la misma tendencia. Es más fácil amar a que nosotros, al que nos ama. Cuando nos odian, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Como mínimo intentaremos andar lejos de Él, porque sabemos que no. Pero muchas de las veces también nos hacemos enemigos. Pero Jesús está hablando porque algunos que estaban dentro de ese grupo a quien Él se dirige, aparentemente lo amaba, pero solo amaba de labios. No hablaba con todo corazón. Entonces Jesús dice, ten cuidado.
Ustedes hablan mucho y piensan que me engañan, pero el Padre sabe quién me ama. El Padre sabe quién guarda mis palabras. El Padre sabe quién verdaderamente está quebrantado. Y a ese el Padre ama y yo también lo amo. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo. Versículo 22. Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Es una pregunta que todavía sigue habiendo en muchas personas. ¿Qué ha pasado que te revela a nosotros y no al mundo? Si todos hubiésemos entendido el mensaje del Evangelio, ese local era pequeño. Estaríamos a full. Tendríamos que haber conseguido un lugar más espacioso y todos trabajaríamos para que los que no conocieran de Cristo pudieran saber que hay un Cristo que entregó su vida en la cruz de Calvario para reconciliar al hombre con Dios y que el propósito de su muerte y resurrección fue que su Espíritu Santo nos impulsara, nos convenciera a que nosotros mudáramos nuestras viejas maneras de vivir, porque esas no agradaban al Señor. Pero somos minoría, porque no todos han recibido la manifestación de Cristo por medio de su Espíritu y su palabra. Versículo 23. Jesús respondió y le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra. Y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. Imagina, ellos preguntan una cosa y Jesús reafirma: si alguno me ama, la señal número 1 será que guardará mi palabra. Y si mi Padre lo amará por guardar mi palabra, y vendremos a él y haremos con él morada. Versículo 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Pero yo no sé qué hemos escuchado, qué nos ha engañado de decir amo a Dios, pero paso de su palabra. Eso no es el Evangelio. El Evangelio lo que enseña es: el que ama al Señor guarda sus palabras, se preocupa. Ninguna esposa quiere un marido que tenga otra, ni ningún esposo quiere que su esposa tenga otra. Y ella lo puede jurar todo lo que quiere, decir: no, pero es que yo te amo, marido, yo te amo, esposo mío, pero es que tú tienes otra, tú no eres fiel. Los únicos que creen que los infieles agradan al corazón del Padre son los que no tienen conocimiento, porque los que tienen conocimiento sabemos que el Padre desea que nosotros guardemos su palabra. Y Jesús dice: las palabras que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces estamos siendo llamados en nuestros días a tener conocimiento de aquello que el Padre por medio de Cristo ha entregado a sus discípulos y apóstoles, y aquello que ellos dejaron registrado y a través de las Escrituras han llegado hasta nuestros días, para que nuestra vida sea completamente cambiada y para que sepamos que hay cosas que nosotros hacemos que no agrada al corazón de Dios. Y por mucho que yo digo que amo a Dios, y por mucho que yo digo que yo le adoro, si no guardo sus palabras, estoy siendo contradictorio. Porque cualquiera que ama, obedece, guarda, cuida. Una cierta ocasión, hablando con los chicos aquí en la reunión de jóvenes, les pregunté a ellos cuánto amaban a su madre. Y muchos levantaron la mano y dijeron: yo doy la vida por mi madre. Y después le hice una otra pregunta. Y le dije: ¿amas a tu madre de verdad? Sí. ¿Cuántas veces tu madre te ha dicho esa semana que hiciera algo y no hiciste? Y se le vino abajo el amor que era para dar la vida. Porque ellos solo de labio. Yo digo: si verdaderamente amara a tu madre, no hacía falta decir 10 veces nada. A la primera la obedecía, porque la ama, porque la honra, porque la quiere. Y el que quiere la cuida. Y se quedaron desbaratados. Y muchos de nosotros tenemos esa actitud con Dios. Decimos que le amamos. Decimos que es nuestro Señor, pero sus mandamientos no me sirven, porque son agravados para mí. No, eso no lo voy a dejar. Eso lo va a dejar. ¿Es Él tu Señor?
¿Es Él tu Salvador? Entonces obedece su palabra. Y a veces tenemos estas cosas. Somos muchos de palabra. Y el mundo nos ha enseñado a hablar mucho y hacer poco. Pero Jesucristo dice que hay que hablar menos y hacer más. Porque dice, los hombres viendo vuestras buenas actitudes glorificarán vuestro Padre Celestial. Entonces, como cristianos, nosotros tenemos que tener actitudes para que por medio de la actitud el mundo conozca que hay un Cristo que ha entregado su vida en la cruz de Calvario para que nosotros pudiéramos ser libres, ser salvos. ¿Libre de quién? Libre de mis pecados, libre de mí mismo. Pero para que eso suceda, yo tengo que guardar su palabra. Y saber que las palabras que Cristo dejó, los límites colocados por el Evangelio a mi vida, no es para que Cristo se sienta mejor, es para que yo pueda ser libre de condenación eterna. Y esto es el Evangelio. El Evangelio es esto lo que estamos hablando. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber que el que ama al Señor guarda sus consejos. Versículo 25. Estas cosas os he dicho estando con vosotros. Versículo 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os los recordará. ¿Qué? Todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo no va a traer un evangelio distinto para agradar tu corazón, porque la misión del Espíritu Santo es dirigirte a Cristo, es dirigirte a los pies del Señor, es para que entiendas que tú necesitas a Cristo, aunque económicamente te vaya muy bien. Aunque sea como Roberto Carlos y tenga 1 millón de amigos, necesita a Cristo, porque ese 1 millón no te puede salvar la vida, Cristo sí. Y al ser discípulos de Cristo, tu popularidad ya no será tamaña, disminuirá, porque tu propia vida confrontará a aquellos que hoy dicen que son tus amigos. ¿Cómo así, hermano? Con los que yo andaba cuando no estaba en Cristo, no me queda ninguno, porque mi vida los confronta. Con los que yo me emborrachaba me dijeron, no te doy 30 días. Perdieron, ya pasaron 21 para 22. Con los que yo me iba para las discotecas a bailar y a vacilar, dijeron, le doy 6 meses, también perdieron. Cristo ha permanecido. ¿Sabe quién se han apartado? Ellos, porque mi estilo de vida ha cambiado. Ahora no comparto con ellos mis batallitas. Ahora no compartimos nada. ¿Por qué no comparte nada? Porque ellos siguen deseando y amando lo mismo. Y yo he aprendido a desear otras cosas y amar otras cosas que agradan al Señor. Y no hace falta que abra la boca. Cada vez que ellos me ven, ha habido un cambio. Y tienen que reconocer que algo ha sucedido en mi vida. Pero ya no pueden compartir conmigo. Por eso, el mundo no somos tan popular para ellos, porque ya nosotros no amamos de labios, no llevamos falsas promesas, no nos dejamos engañar de algo que no sea la verdad del Evangelio. No odiamos a nadie, pero amamos a Cristo sobre todas las cosas. Y eso no me hace popular. Y ese es el Evangelio. El Evangelio es eso. Dios trabajando por medio de su palabra con su Espíritu Santo para que nuestra vida sea completamente mudada. Y hoy hemos venido aquí una vez más para recordar esto. El poder del Evangelio. Hemos venido aquí una vez más para oír qué es el Evangelio. ¿Cuál es la misión del Evangelio? ¿Y cuál fue la misión de Cristo? Y dice, y el Hijo del Hombre vino para destruir las obras del diablo. Si nosotros fuéramos a la historia y empezáramos a mirar a la historia, veríamos que a lo largo de la historia, cada vez que Dios rescató a Israel, lo primero que Dios decía,
al pueblo de Israel es: destruye los altares de Baal. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios te ha creado para que fueras un altar para la gloria de su nombre. Las Escrituras, los Evangelios nos dicen lo siguiente, que Jesucristo es el viñador y el Padre es el labrador, es el que poda. Y dice: el que no da fruto corta y quema, pero el que da fruto también recorta para que dé todavía más fruto. Para eso Cristo ha muerto en el Calvario, para que mis incapacidades, por medio del Evangelio, pudieran ser transformadas por el poder de su Espíritu Santo y de su palabra, y pudiéramos ser nueva criatura. Y hablar lo que dijo el apóstol Pablo, que dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero si no tienes actitudes que demuestren que Cristo viva en ti, no te lo va a creer nadie. ¿Por qué, hermano? Porque sus actitudes no condicen con lo que tú dices. Si decimos amar a Dios, guardemos su palabra, obedezcámosle. Y seamos sinceros en nuestras debilidades. No pasa nada. La Biblia dice que Dios sabe de qué estamos hechos y que solo somos polvos y ceniza. El Señor lo sabe. El Señor sabe la necesidad de cada uno de ustedes esta tarde. Él conoce su corazón. Él sabe perfectamente. Y más de uno de nosotros no hemos encontrado la solución porque lo hemos buscado en la fuente equivocada. Hemos pensado que porque nos han dicho que buscar en la fuente verdadera, que es Cristo Jesús, es algo pasado de moda, es algo que no da caché a nadie, entonces no buscamos ahí. Pero hoy la palabra, el Evangelio te está diciendo que Cristo es la fuente verdadera, que puede transformar la vida del ser humano y de manera que las personas ni siquiera lo reconozcan, porque es un cambio brutal lo que Dios hace en su vida. Y esta es la promesa del Evangelio. Y nosotros estamos hoy aquí y estaremos mientras el Señor permita, hablando del Evangelio, del mensaje que no solamente demuestra el amor de Dios, sino que demuestra el poder de Dios por medio de su palabra para cambiar la vida del ser humano. Para levantar al que está caído, pero también para advertir a aquellos que andan por ahí bobeando, sin saber dónde va. Que es tiempo de arrepentirse porque Cristo vuelve para buscar a su iglesia. Y solamente aquellos que han aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador serán recibidos en el reino de los cielos. Porque Él ha entregado su vida para que eso fuera posible. Pero ¿cómo amo a Dios y rechazo su palabra? ¿Cómo amo a Dios y no escucho su consejo? ¿Cómo amo a Dios, pero quiero que Él me aguante a lo que yo haga, lo que quiera? Eso no es así. Por ahí dice que el que no sabe para dónde quiere ir, cualquier guagua le sirve. Pero nosotros sabemos dónde queremos ir. Por lo menos espero. Y si tú sabes dónde quiere ir, quiero decirte, Cristo es el camino. Y si tú no sabes dónde quiere ir, también quiero decirte, Cristo es el camino. No hay otro. Si te dijeron que hay otra manera, te engañaron, es mentira. Si te han enseñado que solamente de apariencias Dios se va a agradar, te han mentido. Ya hemos leído. Dios está pendiente si yo le amo, si guardo verdaderamente su palabra. Si me preocupo de hacerle su voluntad. Pero infelizmente, ¿sabe? Y con esto quiero terminar. A muchos de las personas que han oído de Cristo les va a pasar lo mismo que pasan con los hijos que crecen y se olvidan que tiene papá y mamá. Y viven como si ellos no existieran. Pero el día que el Señor los llama en su entierro, hacen el mayor escándalo de los que están ahí. Gritan, patalean, pero no han hecho lo que tenían que hacer en vida. Es demasiado tarde.
Algunos se darán cuenta en el día que Cristo venga y decir, ¡ah! Bien que me dijeron, me dijo mi padre, me dijo mi madre, me dijo mi vecino, me dijo aquel hombre cuando yo fui a la iglesia, pero será demasiado tarde. Cristo ha venido a recoger a su iglesia y la puerta de la gracia se cerrará. La Biblia dice, hoy es el día aceptable. Hoy es el día donde somos llamados a reconciliarnos con Dios y a guardar su palabra y a amarlo de verdad. A entender que el Evangelio nos llama a tener vida de renuncia. Que el Evangelio nos dice que vamos a tener que cargar con nuestra cruz. Que el Evangelio dice que debemos de obedecer, porque Dios se agrada más de la obediencia que de cualquier otro sacrificio. Que Cristo no ha muerto en vano en la cruz del Calvario. Que el Señor ha resucitado y dice en las Escrituras que ha sentado a la diestra de Dios Padre. Y que en el momento propicio Él vendrá a buscar a su iglesia. Eso dice el Evangelio. Eso es el Evangelio. ¿Qué vas a hacer con los consejos que Dios nos da a través de su palabra? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Hermano, he hablado de amor, he hablado de perdón, he hablado de justicia y he hablado de que hay un final y está determinado por Dios. No depende de lo que yo quiera y de lo que yo haga. Dios ya lo ha determinado y sucederá. El problema es lo siguiente: ¿dónde quiero yo pasar mi eternidad? ¿Con Cristo o sin Cristo? ¿Con los que verdaderamente aman o con aquellos que son solos de labios? Seamos sabios, obtengamos conocimiento de las Escrituras y nos rindamos por completo a aquel Cristo que entregó su vida en el Calvario y que es fiel para cumplir con su promesa de regresar y buscarnos y llevarnos con Él para toda la eternidad. Está la piedra en tu tejado, haz con ella como te parezca, pero quiero dejar todavía un consejo bíblico que el Señor le dijo al pueblo de Israel en un día, en un pueblo en determinada época. Dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte, escoge la vida para que vivas. Ese es el consejo del Señor hoy para nosotros. Y hoy nosotros vamos a recordar juntos que Cristo, su cuerpo fue partido por nosotros y su sangre fue derramada hasta la última gota para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Él. Una vez más tendremos que recordar que el amor de Dios fue plasmado en la cruz del Calvario a través del sacrificio de su Hijo. Y es por eso que nosotros estamos aquí en esta tarde. Y es por eso que estamos hoy en este lugar. Porque Él ha sido misericordioso y bondadoso para con nosotros. Amén. Así que quiero hacer una oración antes de arrancar con la celebración de la Santa Cena esta tarde. Y decir, Padre, te damos gracias por tu palabra y por tu verdad. Tú no eres un Dios que anda engañando a nadie, ni contando trolas, para que nosotros podamos salir de aquí convencidos que si no guardamos tu palabra, que si no hacemos caso a tus consejos, tú vas a hacernos caso a nosotros, porque tú eres muy bueno. Y no es mentira, tú eres muy bueno, pero también eres muy justo. Y es justo que tú me pidas aquello que tú me has dado, que te ame y que guarde su palabra. Quiero pedirte, Señor, que me ayude en mis debilidades para que yo pueda permanecer de pie, siempre pendiente de tu voluntad. Y que haya, Señor, el querer en mi corazón de rendirme completamente a ti, Señor, y guardar de verdad tu palabra y levantar preocupado si te estoy agradando o no te estoy agradando. Porque yo tengo esperanza, Señor, que tú me has dado a través de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, y es que un día, Señor, vaya a vivir eternamente contigo en el reino de los cielos. Y por mucho que alguien no me crea en lo que yo acabo de decir, yo, Señor, quiero reafirmar, yo creo que tú vendrás a buscar a su iglesia y que yo quiero vivir contigo para todo siempre. Bendito sea tu nombre. Exaltado para siempre, Señor mío y Dios mío. Te adoro y te exalto, Señor. Solo tú eres digno de honra y de gloria.
Gracias, Señor, por la manifestación de tu Espíritu Santo en nuestro entendimiento. Y que hoy podemos, Señor, sentirnos perdonados y esperanzados en su venida, Señor. Te glorificamos y te exaltamos y pedimos por cada familia, por cada persona que están presentes en esta tarde. Y te rogamos, Espíritu Santo de Dios, que tú toques el corazón y el entendimiento, alúmbralo, para que pueda entender que sin Cristo no hay nada. Y con Cristo hay pérdida, pero vale perder por amor a Cristo, porque es vida eterna. Bendito sea tu nombre. Te pedimos, Señor, que ahora, en este paso que vamos a dar, Señor, tú sigas hablando a nuestra vida a través de su palabra. En el nombre de Jesús, te pedimos todas esas cosas. Amén.